Bienvenidos de nuevo al podcast de salud para la tercera edad, el espacio donde cortamos el ruido y traemos consejos reales para que sigas fuerte, lúcido e independiente después de los 60. Voy a ir directo al grano. Si últimamente te sorprendes olvidando nombres, perdiendo la concentración o sintiendo que tu mente no funciona tan rápido como antes, tu desayuno podría ser la causa. Sí, los alimentos que consumes cada mañana podrían estar dañando tu memoria de manera silenciosa. Y hoy nos acompaña alguien que ha visto todo esto, que ha vivido más de un siglo de cambios en la medicina y la cultura alimentaria. Me refiero al médico en activo más longevo de Japón, el Dr. Shigeaki Inohara. El Dr. Inohara tiene más de 100 años, sigue con la mente clara como el cristal y hoy nos va a revelar cuál es el alimento del desayuno que, según su experiencia, es el más peligroso para el cerebro que envejece. Un fuerte aplauso para el Dr. Inohara, por favor. Gracias, John. Para mí siempre es un honor estar aquí. Y este tema, la pérdida de memoria, es algo que toca a todas las familias y a todas las mentes que envejecen. Pero con demasiada frecuencia aceptamos este deterioro como algo inevitable. Decimos, es la edad. He escuchado esa frase durante más de 70 años de ejercicio médico. Y puedo decir con certeza que no es toda la verdad. La realidad es que el cerebro no se deteriora sin más. El cerebro escucha. El cerebro responde a la falta de sueño, al estrés y, sobre todo, a la alimentación. Y las señales que le enviamos cada mañana son, posiblemente, las más poderosas de todas. Eso que dices ya me pone la piel de gallina, porque cambia por completo la forma de entender el envejecimiento mental. Si el cerebro responde, entonces tenemos influencia. No estamos condenados a vernos desvanecer sin poder hacer nada. Exacto. La mayoría cree que el desayuno es solo una cuestión de calorías, algo que nos mantiene de pie hasta el almuerzo. Pero para el cerebro es algo muy distinto. Es un conjunto de instrucciones. Tras una noche de ayuno, el cerebro está sumamente receptivo. Está buscando señales. ¿Estoy seguro? ¿Estoy bien nutrido? ¿Puedo concentrarme o necesito conservar energías y retirarme? Los alimentos que eliges, su calidad, su equilibrio y hasta el horario en que los consumes, mandan mensajes directos a cada parte de tu sistema nervioso. Si esas señales son caóticas, si generan picos de glucosa, inflamación o privan al cerebro de nutrientes clave, la memoria comienza a desdibujarse. Y no ocurre de golpe. Sucede lentamente, en silencio. Pero que nadie se engañe, el daño se acumula. Es una idea inquietante, doctor, porque significa que el cerebro está escuchando incluso antes de que nos demos cuenta de que estamos hablándole. Y creo que por eso esta conversación es tan importante. No se trata de un desayuno malo de vez en cuando. Hablamos de un patrón, de una señal diaria y silenciosa que le dice al cerebro que baje la luz en lugar de mantenerla encendida. Déjeme preguntarle algo que muchos oyentes deben estar preguntándose en silencio. Si la pérdida de memoria no es simplemente envejecer, entonces ¿qué es exactamente? ¿Qué está ocurriendo realmente en el cerebro? ¿Y qué papel juega la rutina de la mañana en ese declive? Es una excelente pregunta. Vamos a imaginar lo que ocurre dentro del cerebro, porque allí es donde comienza esta historia. Cuando desayunas, sobre todo en la primera hora después de despertar, no solo estás llenando tu estómago. Estás alimentando las neuronas encargadas de formar recuerdos, de sostener tu atención y de regular tu equilibrio emocional. Ahora imagina que empiezas el día con un alimento que dispara tu azúcar en sangre, algo rico en carbohidratos refinados o en azúcares añadidos. ¿Qué sucede entonces? Tu páncreas libera insulina para tratar de contener ese pico. Pero después de los 60, ese proceso es más lento, menos eficiente. La consecuencia, el azúcar en la sangre se desploma de manera brusca. El cerebro, privado de energía estable, empieza a ralentizarse. La concentración se dispersa. La memoria a corto plazo falla. Olvidas el nombre de la persona que acabas de conocer. Entras a una habitación y no recuerdas qué ibas a hacer allí. Es una imagen tan concreta que casi todos podemos reconocernos en ella. Porque pensamos que la lentitud mental de la mañana es algo vago, producto del cansancio o de una mala noche. Pero rara vez la conectamos con lo que pusimos en nuestro plato apenas despertamos. Exacto. Y esa es la raíz del problema. ¿Por qué no parece grave? No parece importante. Pero se convierte en un ciclo que se repite cada día. Una rebanada de pan blanco, un pico de azúcar, un descenso abrupto, una taza de café para sobrellevarlo, otro bajón de energía a media mañana. Y otra vez un snack dulce para recuperarte.
Con el tiempo, ese patrón entrena al cerebro para funcionar en la inestabilidad. En Japón tenemos un dicho que repetimos entre los mayores: cómo te levantas es como vives. Significa que tus elecciones de la mañana determinan tu energía, tus decisiones y tu fortaleza emocional durante todo el día. Cuando comienzas con azúcar y nada que lo equilibre, estás pidiéndole al cuerpo que funcione con una chispa en lugar de con un fuego constante. Y cuanto más envejeces, más costoso se vuelve ese desequilibrio. Es una manera muy potente de explicarlo. Porque muchas veces nos decimos: bueno, mientras coma algo por la mañana, eso es mejor que nada. Pero lo que usted está planteando es que no se trata de comer cualquier cosa, sino de enviar el mensaje correcto al cerebro en ese momento tan sensible. Exactamente. El problema no es solamente el azúcar en sí, sino la velocidad y la forma en que entra al organismo. Cuando hablamos de alimentos que parecen inofensivos, un trozo de pan blanco, un vaso de jugo de naranja, un tazón de cereal procesado, estamos describiendo productos que el cuerpo absorbe tan rápido que generan un pico de glucosa que luego se desploma. Ese vaivén de azúcar y de insulina es una forma de estrés bioquímico. Y con los años, ese estrés se acumula en las conexiones neuronales, afectando la claridad mental y la capacidad de recordar. Eso explica por qué tantos adultos mayores se sienten bien apenas comen, con una sensación breve de energía y claridad, pero a los 30 o 60 minutos empiezan a sentir un cansancio extraño o cierta confusión. Así es. Y lo más preocupante es que se vuelve un círculo vicioso. Cuando sienten ese bajón, no piensan en el desayuno como causa. Piensan que es la edad. O que necesitan otro café. Entonces refuerzan el ciclo: más cafeína, otro carbohidrato rápido, más inestabilidad. Me parece clave que hoy empecemos a ponerle nombre a estos alimentos. Porque hay muchas personas que todavía creen que el pan blanco y el jugo son ligeros y saludables. Así que entremos en detalle. ¿Cuál sería el primer alimento que usted considera un enemigo silencioso de la memoria después de los 60? El primero es el pan blanco, especialmente el que se consume en forma de tostadas. Y no solo por el pan en sí, sino por lo que representa: comodidad, rapidez, una rutina sin cuestionar. El pan blanco se elabora con harina refinada que ha perdido la mayor parte de su fibra, sus vitaminas y sus aceites naturales. Lo que queda es un almidón blando que el cuerpo convierte casi de inmediato en glucosa. Cuando se toma solo o con mermelada, que es muy común, el impacto sobre la glucosa en sangre es todavía mayor. Y ese pico de azúcar, si uno es joven, tal vez no se note tanto. Pero después de los 60, cuando la insulina ya no responde con la misma eficiencia, es casi inevitable que llegue el desplome. Exacto. Y ese desplome no se siente como simple cansancio. Se siente como distracción. Como olvidar una palabra a media frase. Como no recordar por qué abriste tu correo electrónico. Como leer la misma línea 3 veces sin retenerla. Es una descripción que, sinceramente, me resulta muy familiar. Yo mismo he vivido esos momentos de confusión matinal después de un desayuno aparentemente inocente. Y estoy seguro de que muchos oyentes se están reconociendo ahora mismo. Es más común de lo que se cree. Y lo que más me preocupa no es solo el efecto inmediato, sino que como es tan sutil, las personas nunca sospechan del desayuno. Lo repiten cada día sin pensar que está creando un terreno de inestabilidad que, con los años, deteriora la agudeza mental. Y eso nos lleva a lo que usted mencionaba. El problema no es un día aislado, sino la repetición. Así es. Imagina este ciclo: una rebanada de pan blanco, un pico de glucosa, una caída de energía, un café para despertar, otro bajón a media mañana, un snack dulce. Todo esto ocurre casi en piloto automático. Pero cada repetición entrena al cerebro a depender de estos altibajos, en lugar de la energía estable que necesita. En Japón, solemos decir que la mañana es el espejo del día. Si empiezas desequilibrado, tu capacidad de tomar decisiones y de recordar se debilita desde temprano. Eso cambia por completo la percepción. Porque la mayoría cree que desayunar algo es suficiente, pero usted está diciendo que el qué y el cómo son decisivos. Exacto. No es cuestión de comer cualquier cosa. Es cuestión de darle al cerebro el mensaje adecuado: estás a salvo. Tienes combustible constante. Puedes concentrarte. Doctor, quisiera preguntarle, ¿se ha investigado todo esto en estudios serios? Porque muchas personas podrían pensar que es solo una teoría. Se ha estudiado, y de manera rigurosa. Por ejemplo, un estudio de 2017 publicado en la revista Petite analizó el efecto de distintos tipos de desayuno en adultos mayores y su desempeño cognitivo durante el día.
Los investigadores descubrieron que quienes consumían desayunos de alto índice glucémico, como pan blanco o cereales azucarados, mostraban un peor desempeño en tareas de memoria y fluidez verbal apenas 2 horas después de comer. Eso lo hace muy concreto. Porque no hablamos de algo que ocurra décadas después, sino el mismo día. Exactamente. La caída de la glucosa es casi inmediata. Y aunque uno crea que con un café lo compensa, la verdad es que solo está forzando al sistema nervioso, no resolviendo el problema. Es importante que aclaremos que no se trata de demonizar los alimentos, sino de comprender el efecto que tienen en el cerebro que envejece. Así es. El pan blanco no es malo por naturaleza. El problema es cuando se convierte en la base diaria sin acompañarlo de fibra, proteínas o grasas saludables que moderen su impacto. Es un matiz importante, porque muchas personas escuchan estos temas y sienten culpa o miedo. Pero aquí no se trata de prohibir, sino de entender y elegir mejor. Exactamente. El conocimiento no debería paralizar, sino dar libertad. Cuando comprendes cómo reacciona tu cuerpo, puedes tomar decisiones más sabias sin sentirte obligado a renunciar a todo de golpe. Doctor, ya que hemos hablado en detalle del pan blanco, ¿cuál es el segundo alimento que usted considera que representa un riesgo silencioso para la memoria después de los 60? El segundo es el jugo de frutas, especialmente el jugo de naranja que muchos consideran un símbolo de salud y frescura. Durante décadas se nos enseñó que un vaso de jugo en la mañana es casi obligatorio, como si fuera una vitamina líquida. Pero en realidad es una dosis concentrada de azúcar. Es algo que sorprende mucho, porque todos crecimos viendo anuncios que decían que el jugo de naranja era esencial para empezar el día con energía. Así es. Pero la diferencia está en cómo se consume. Cuando comes una naranja entera, su fibra modera la absorción de glucosa. Pero cuando la exprimes, eliminas esa fibra. El azúcar entra al torrente sanguíneo con rapidez, provocando el mismo ciclo que ya describimos con el pan blanco: pico, insulina, caída. Y esa caída, como usted explicó antes, no se siente como simple somnolencia. No. En la mayoría de los adultos mayores, se siente como confusión. Abres tu agenda y no recuerdas por qué anotaste algo. Miras tu teléfono y pierdes el hilo de lo que ibas a hacer. Es una sensación de estar desconectado de tu propio ritmo mental. Eso me parece revelador, porque casi nadie piensa que un vaso de jugo podría contribuir a esos episodios. Y precisamente por eso es tan peligroso. Porque está envuelto en la idea de salud. Se siente refrescante, limpio, pero internamente provoca estrés metabólico, sobre todo en un cuerpo que ya procesa el azúcar con menos eficiencia. ¿Hay estudios que respalden este impacto? Sí. Una investigación publicada en 2020 en Frontiers in Neuroscience encontró que los adultos mayores con un consumo alto de azúcar proveniente de bebidas, especialmente jugos, mostraron un desempeño significativamente peor en pruebas de memoria y atención. El efecto era más pronunciado que con el azúcar procedente de postres sólidos. ¿Y por qué ese efecto es más fuerte con los líquidos? Porque al beberlo, se salta la masticación y la fibra. El organismo no tiene frenos naturales. La glucosa inunda la sangre en minutos. Y esa rapidez desequilibra tanto al páncreas como al cerebro. Es impresionante cómo un gesto tan común, como tomar un vaso de jugo en ayunas, puede desencadenar un efecto en cadena que la mayoría ni sospecha. Así es. Y por eso insisto tanto en la idea de contexto. El problema no es la fruta, sino la manera en que la transformamos y el momento en que la consumimos. En Japón, por ejemplo, la gente mayor suele comer un gajo de mandarina lentamente, después de una comida, acompañado de té verde. Nunca exprimen varias frutas y beben ese líquido concentrado en ayunas. Eso es un cambio cultural enorme, porque aquí se ha vuelto una costumbre casi sagrada desayunar jugo. Y entiendo que puede costar cuestionarlo. Pero si después de ese vaso de jugo te sientes mentalmente apagado, vale la pena reconsiderar la rutina. Es interesante que mencione el tema del acompañamiento, porque muchas veces se cree que comer frutas solas es lo más sano. En un organismo joven, eso tal vez no cause problemas. Pero después de los 60, la capacidad de amortiguar subidas bruscas de glucosa disminuye. Comer fruta entera, junto con algo de proteína o grasa, suaviza ese impacto. Eso le devuelve matices a la conversación. No se trata de demonizar la fruta, sino de elegir la forma y el momento adecuados. Exactamente. La diferencia está en la manera. Un vaso de jugo de naranja aislado es un disparo de azúcar. Una naranja entera, comida despacio, es otra cosa. Doctor, antes de pasar al tercer alimento,
¿Podría compartir un ejemplo práctico de cómo sería una alternativa más estable por la mañana? Por supuesto. Si deseas incorporar fruta, puedes comer media manzana con un puñado pequeño de nueces. La fibra de la manzana y las grasas de las nueces mantienen la glucosa más estable. Si lo acompañas con una infusión suave, como té verde o agua templada, ayudas al sistema digestivo a procesarlo con calma. Me parece una imagen muy concreta. Y sobre todo, realista. Porque muchas personas temen que comer bien signifique renunciar a todo lo que conocen. No se trata de renunciar, sino de reordenar. El cuerpo mayor necesita que pensemos en la calidad y el equilibrio de cada bocado. Hablemos ahora del tercer alimento que mencionó. El que tal vez sea el más engañoso, porque se vende como la opción responsable. ¿Cuál es, doctor? El cereal procesado. Y no me refiero solo a los coloridos que comen los niños. Hablo de los que se comercializan como adultos, con etiquetas de granos enteros y vitaminas añadidas. Eso sorprende a muchos, porque esos cereales se asocian a la idea de bienestar. Precisamente por eso son peligrosos. Se presentan como aliados, pero en realidad son una combinación de granos refinados, azúcar añadido y aceites procesados. Es impactante escucharlo de esa manera, porque millones de personas creen que esos cereales son la mejor opción para empezar el día. Lo sé. Y por eso insisto en que el peligro más grande no siempre está en lo que es obviamente dañino, sino en lo que creemos saludable sin cuestionar. El problema con estos cereales no es solo el azúcar. Es el proceso industrial que destruye la estructura natural del grano. ¿Podría explicarnos un poco más qué ocurre en ese proceso? Claro. Primero, los granos se pulverizan y extruyen, es decir, se transforman en una pasta que luego se moldea en hojuelas o bolitas. En ese proceso, la fibra original prácticamente desaparece. Después, se añaden varios tipos de azúcar, jarabe de maíz, miel procesada, maltodestrina y aceites que se oxidan fácilmente. Para que parezcan nutritivos, se les agregan vitaminas sintéticas que no se absorben igual que las de los alimentos enteros. Eso significa que aunque la caja diga multigrano o enriquecido, en realidad estamos comiendo un producto muy procesado. Exactamente. Y si consumes ese cereal en la mañana, sobre todo con leche desnatada o jugo, estás combinando carbohidratos de rápida absorción con muy poca proteína o grasa. El resultado, otro pico de glucosa seguido de un desplome. Y ese desplome, como ya nos explicó, no es solo cansancio. Es pérdida de enfoque y memoria. Así es. He visto pacientes que describen con precisión ese efecto. Me levanto bien, pero a media mañana siento como si la cabeza se me apagara. No es una coincidencia. Es la consecuencia directa de empezar el día con un alimento que sobreestimula y luego deja al cerebro sin combustible estable. ¿Existe investigación que demuestre este vínculo? Sí. Un estudio de 2018 publicado en el Journal of Gerontology analizó patrones alimentarios en adultos mayores durante 10 años. Encontraron que el consumo frecuente de cereales procesados con alto índice glucémico se asociaba a un deterioro más rápido de la memoria, incluso después de ajustar por actividad física y calidad del sueño. Eso es muy contundente, porque significa que no es solo una percepción subjetiva, está medido en pruebas cognitivas. Exactamente. Y en resonancias magnéticas, se observa cómo el hipocampo, la región clave para la memoria, se atrofia más rápido en quienes sostienen ese patrón de desayuno. Es tan importante que quede claro que no estamos hablando de algo que ocurre de un día para otro. Es la repetición diaria durante años la que va debilitando al cerebro. Así es. Y esa repetición es la que debemos interrumpir si queremos proteger la claridad mental. Es realmente impactante pensar que algo tan cotidiano como un tazón de cereal pueda tener consecuencias tan profundas con el paso del tiempo. Así es. Y repito, no se trata de un alimento demoníaco en sí mismo. El problema es la forma industrial en que se produce y la frecuencia con que se consume. Si una persona se toma un bol de cereal ocasionalmente, en el contexto de una alimentación equilibrada, el impacto será limitado. Pero si es su desayuno principal durante años, la historia cambia. Eso me recuerda algo que usted dijo antes. No es un problema de edad, es un problema de hábito. Exactamente. La gente cree que la memoria se deteriora porque cumplió 70 u 80 años. Y sí, la edad influye, pero lo que más pesa son las señales que hemos enviado al cerebro durante décadas. Quisiera insistir en ese punto porque es una gran fuente de esperanza. Si es cuestión de hábitos, entonces podemos modificarlos. Por supuesto. Y no hace falta hacerlo todo en un día. Se trata de identificar el patrón que más te está perjudicando y empezar a cambiarlo.
Para quien nos escucha y se siente abrumado, ¿podríamos hacer un pequeño resumen de estos 3 alimentos que ya hemos comentado? Claro. El primero es el pan blanco, que genera picos de azúcar y caídas de energía. El segundo es el jugo de frutas, que actúa como un concentrado de glucosa sin fibra que lo regule. Y el tercero es el cereal procesado, que combina carbohidratos rápidos con azúcares y aceites industriales. Los 3 tienen algo en común: provocan altibajos metabólicos que, a largo plazo, entrenan al cerebro en la inestabilidad. Es un concepto poderoso: entrenar al cerebro en la inestabilidad. Porque no pensamos que un alimento pueda enseñarle algo al cerebro. Pero lo hace. Cada desayuno es un mensaje. ¿Estás seguro y estable o estás en riesgo y debes sobrevivir? Si cada mañana mandamos señales de estrés, el cerebro adopta esa postura de alarma, y la memoria sufre. Y esa alarma no siempre se siente como ansiedad evidente. A veces es solo una niebla mental, un cansancio raro. Exacto. Y con el tiempo, se normaliza. La persona empieza a decir: bueno, así soy yo. Siempre he sido despistado. Pero no siempre es cuestión de personalidad. Muchas veces es cuestión de qué comemos. Eso cambia la responsabilidad. Porque ya no somos víctimas pasivas de la edad. Somos participantes activos de nuestro estado mental. Y esa es la mejor noticia de todas. Porque si tú lo creaste con tus elecciones, tú puedes comenzar a revertirlo. Es una perspectiva que devuelve el control. Porque muchas personas sienten que su memoria se apaga poco a poco y no hay nada que puedan hacer. Así es. Y quiero subrayar algo: incluso si has comido de la misma forma durante 30 o 40 años, tu cuerpo sigue escuchando. El cambio no tiene que ser radical ni inmediato. Pero cada elección diferente es un paso hacia más claridad. Me gustaría profundizar un poco más en por qué estos alimentos producen tanto impacto en el cerebro. Usted mencionó la glucosa, la insulina y la inflamación. ¿Podría explicarnos cómo interactúan estos factores? Por supuesto. Imagina que cada vez que comes un desayuno con alto índice glucémico, tu sangre se llena de glucosa en cuestión de minutos. Para que esa glucosa no sea tóxica, el páncreas libera insulina. Esa hormona ayuda a transportar el azúcar hacia las células. En un cuerpo joven, ese proceso ocurre con relativa rapidez. Pero a medida que envejecemos, la sensibilidad a la insulina disminuye. La glucosa tarda más en entrar a las células. Eso significa que el cerebro primero se sobreestimula y después se queda con menos energía de la que necesita. ¿Y qué ocurre cuando eso pasa todos los días? El sistema nervioso entra en un ciclo de estrés. El cerebro detecta la caída de glucosa como una amenaza. Entonces libera cortisol, la hormona del estrés. Y ese cortisol a su vez entorpece la memoria, la atención y la capacidad de aprendizaje. Es decir, no solo hablamos de azúcar, sino de toda una cascada de señales químicas. Exactamente. Y esas señales repetidas son las que erosionan la claridad mental con los años. Es increíble cómo un desayuno aparentemente inocente puede encender tantas alarmas internas. Y eso que todavía no hemos hablado de otro factor: la microbiota intestinal. ¿La microbiota también se ve afectada por estos desayunos? Por supuesto. El exceso de azúcares simples y carbohidratos refinados alimenta bacterias que producen compuestos inflamatorios. Esa inflamación viaja por el torrente sanguíneo y puede cruzar la barrera hematoencefálica, afectando el hipocampo. Es decir, la niebla mental no solo viene de un pico de azúcar, sino de la inflamación que se genera en el intestino. Así es. Por eso no basta con decir me tomaré un café para despejarme. Hay que replantear la base misma del desayuno. Esto me hace pensar que muchas personas se levantan y toman un vaso de jugo y un bol de cereal, pensando que están cuidando su salud. Y eso es lo más preocupante, que creen que están haciendo lo correcto. Es muy impactante escuchar que esa combinación tan habitual, cereal y jugo, puede ser una de las peores formas de empezar el día si hablamos de claridad mental. Así es. Y quiero insistir en que no se trata de culpar a nadie. La industria alimentaria ha invertido décadas en convencernos de que esos productos son la opción responsable. Han usado etiquetas como multigrano, fortificado con vitaminas o natural para darles una imagen de salud. Y al final, esas etiquetas nos hacen bajar la guardia. Exactamente. Y cuando un alimento entra en tu rutina diaria con esa fachada de inocencia, puede causar más daño que uno que sabes que es un antojo. Porque no te planteas cuestionarlo. Eso me hace pensar en algo que usted dijo antes. El cuerpo escucha cada bocado. ¿Qué mensaje recibe cuando desayunamos de esta manera?
El mensaje es contradictorio. El cerebro recibe un estímulo intenso de azúcar que primero lo sobreexcita y después lo deja sin energía estable. El intestino se inflama. La insulina se dispara. O cortisol sube. Todo eso le dice al sistema nervioso, hoy será un día de lucha. Y cuando empiezas así, ¿cómo afecta el resto del día? Empiezas con más ansiedad, más fatiga mental y más ganas de comer otro carbohidrato rápido para compensar. El ciclo se refuerza. Y a mediano plazo, deteriora la función cognitiva. Es muy claro que no estamos hablando de un capricho o una moda. Hay ciencia detrás de esto. Por supuesto. Los estudios que mencionamos, como el publicado en Appetite y el de Frontier Synergy Neuroscience, muestran que estos picos de glucosa y la inflamación sistémica están vinculados a un peor rendimiento en memoria, lenguaje y atención. Y usted dijo algo muy interesante antes. En Japón, el desayuno es algo muy diferente. ¿Podría describirnos cómo es una comida matinal tradicional allí? Claro. Un desayuno típico japonés en personas mayores incluye un bol pequeño de arroz al vapor, un poco de pescado a la plancha o hervido, sopa de miso y algunas verduras encurtidas. Todo se come despacio, en silencio, con gratitud. La energía que se libera es constante. La fibra y las proteínas moderan la absorción de carbohidratos. Es casi el opuesto de un tazón de cereal con jugo. Así es. Y no se trata de copiar exactamente esa tradición, sino de aprender de su filosofía, priorizar alimentos enteros, equilibrio y calma. Eso es muy inspirador. Porque no hace falta trasladarse a otro país para empezar a cambiar. Podemos adaptar esos principios con ingredientes locales. Por supuesto. Lo importante es recordar que cada mañana es una oportunidad de mandar al cerebro un mensaje de estabilidad. Es un enfoque muy distinto al que solemos ver en Occidente, donde todo se trata de rapidez y conveniencia. Así es. Aquí valoramos mucho el concepto de Shoku-iku, que significa educación alimentaria. Enseñamos a los niños y recordamos a los mayores que la comida no es solo combustible, es una herramienta para enviar señales de calma o de alerta al cuerpo. Eso cambia completamente la manera en que pensamos la alimentación. Porque solemos creer que mientras el alimento tenga nutrientes en la etiqueta, todo está bien. Y eso es un error muy extendido. No se trata solo de las vitaminas o los minerales que un producto dice tener. Se trata de la manera en que ese alimento interactúa con tu metabolismo, tus hormonas y tu microbiota. Por ejemplo, usted mencionaba que un desayuno con cereal y jugo genera un mensaje de estrés. ¿Qué sucede cuando, en lugar de eso, elegimos un desayuno más rico en proteínas y fibra? Sucede algo completamente diferente. El cerebro recibe un flujo más estable de glucosa. No hay picos intensos ni caídas bruscas. El cortisol se mantiene más bajo. La memoria y la atención se sostienen con más facilidad durante toda la mañana. Es decir, en lugar de encender y apagar un interruptor de energía, se crea una corriente constante. Exactamente. Y esa estabilidad es lo que más necesita el cerebro después de los 60. Doctor, quisiera preguntarle algo que probablemente muchos oyentes están pensando. Si ya llevo años desayunando de esa manera, pan blanco, jugo, cereal, ¿todavía puedo revertir el daño? Esa es una pregunta muy importante. Y mi respuesta es que sí. El cerebro tiene una notable capacidad de recuperación. El hipocampo, la región que regula la memoria, puede formar nuevas conexiones cuando se eliminan los factores de estrés crónico y se aportan nutrientes adecuados. ¿Y cuánto tarda uno en notar la diferencia si empieza a cambiar? Depende de cada persona. He visto pacientes que, en cuestión de 2 o 3 semanas, reportan menos niebla mental y más claridad en tareas cotidianas. Otros necesitan un par de meses. Lo importante es sostener el cambio. Eso da mucha esperanza. Porque muchas personas creen que ya es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para enseñarle al cerebro a recibir otra clase de señales. Si tuvieras que dar un primer paso sencillo para alguien que nos está escuchando, ¿cuál sería? Empezar por reemplazar un solo elemento de su desayuno. Si tomas jugo cada mañana, prueba cambiarlo por agua templada con un poco de limón. Si comes pan blanco, sustituye por un pan integral con semillas o acompáñalo de proteína. No necesitas transformar todo en un día. Solo dar el primer paso. Esa es una recomendación muy accesible y realista, que cualquiera puede adoptar sin sentirse abrumado. Así es. Porque cuando se trata de cambiar hábitos, la clave está en la sostenibilidad. Pequeños ajustes, hechos de forma constante, pueden producir grandes resultados. Quisiera aprovechar para preguntar,
¿Qué alimentos o combinaciones recomienda para un desayuno que se apoye la memoria y el enfoque después de los 60? Una excelente opción es comenzar con un desayuno que combine proteínas, grasas saludables y fibra. Por ejemplo, un tazón de avena integral con un poco de nueces o semillas, acompañado de un huevo cocido y una fruta entera, como una manzana o un puñado de frutos rojos. Eso parece equilibrado y a la vez sencillo. Lo es. La avena y la fibra liberan glucosa de forma gradual, evitando picos. Las proteínas ayudan a la neurotransmisión y las grasas saludables, como las de las nueces, apoyan la salud neuronal. La fruta aporta vitaminas y antioxidantes, además de fibra. Además, ese tipo de desayuno favorece la sensación de saciedad y evita la necesidad de picar antes de la hora del almuerzo. Exacto. Y también mantiene estables los niveles de energía y la concentración. ¿Algún consejo para quienes no están acostumbrados a desayunos más elaborados o que suelen comer rápido? Mi consejo es que, aunque el tiempo sea limitado, la calidad es más importante que la cantidad. Incluso un desayuno simple, pero balanceado, puede hacer la diferencia. Y masticar despacio ayuda a preparar mejor el sistema digestivo y el cerebro para el día. Eso es valioso. Porque muchas veces el desayuno es la comida más apresurada. Y esa prisa también envía señales al cuerpo de estrés y urgencia, que no son las ideales para un cerebro que ya necesita cuidado especial. Antes de cerrar, doctor, ¿podría compartir un mensaje final para nuestros oyentes que desean cuidar su memoria y vivir con claridad? Por supuesto. Recuerden que el cerebro no está condenado a deteriorarse solo por la edad. Cada mañana es una oportunidad para enviarle señales de cuidado, equilibrio y nutrición. Elijan con conciencia. Y sean pacientes consigo mismos. El cambio es un proceso, no una carrera. Un mensaje que inspira confianza y esperanza. Gracias, Dr. Inohara, por compartir su sabiduría y acompañarnos en este viaje hacia un envejecimiento más lúcido y activo. Y a todos nuestros oyentes, recuerden, cuidar la memoria es un acto de amor propio que empieza desde el primer bocado del día. Nos vemos en el próximo episodio.